Hola traders, bienvenidos a este nuevo informe semanal de acciones. En este caso vamos a empezar con un activo local, vamos a seguir con algunos areas y vamos a cerrar con una actualización de lo que fue el informe de la semana pasada de Bitcoin. Bien, así que vamos a arrancar el video. No se olviden de seguirme en Instagram @accionesargentina, donde subo análisis prácticamente a diario. Así que los invito a que se sumen ahí si todavía no lo hacen. Y arrancamos nomás con el contenido de esta semana. La primera que tenemos es el activo local, como les dije hace un rato, que es Banco Macro. En el caso de Macro, lo que se puede ver es un movimiento desde fines de abril, más o menos, que tiene una suba desde 190 hasta prácticamente 300, una corrección y luego un nuevo movimiento y por ahora una nueva corrección de este último movimiento. Bien, entonces no se ve, digamos, ningún daño dentro de la estructura alcista. Estamos muy bien en ese sentido. Se puede marcar esta línea de tendencia que todavía sigue totalmente vigente. Incluso le faltaría un poco más de corrección para volver a testearla, bien, lo cual no necesariamente tiene que suceder. Y la situación actualmente en este activo está con buena fuerza, una buena velocidad en el último swing, bien, con cierta volatilidad también, o sea, cumpliendo bien los parámetros y con una suba con volumen creciente, y en la corrección no hubo tanto volumen, bien, como que hubo una contracción importante del volumen. Así que de momento, digamos, mantiene un formato alcista que sigue vigente. Bien, ese es el lado como positivo. El lado que por ahí más duda genera es que está en esta zona de los 340 pesos aproximadamente, que es una zona que fue resistencia una vez, dos veces, tres veces en la penúltima vela, bien, en zona de 338, y luego llegó a la zona de 336 y tampoco pudo sostenerlo, aunque sí pudo sostener un cierre positivo. En lo personal, este tipo de velas siempre me generan cierta duda, en el sentido de que apareció un gran nivel de oferta en esta zona, sobre todo siendo que ya fue resistencia previamente, y además que hay cierto volumen también en ese nivel de precio. Entonces, yo creo que es importante tener ojo para tratar de definir desde lo técnico si este movimiento desde el 24 de septiembre aproximadamente, que tiene una suba, es solamente un rebote del movimiento previo para poder continuar un movimiento bajista. En ese caso buscaría los soportes de la zona de 312 a 300 pesos aproximadamente, que consideraría el valor más importante de corto plazo, porque incluso se acercaría según el tiempo la línea de tendencia. O si por el contrario puede confirmar un movimiento de ruptura. Bien, entonces teniendo en cuenta que hay mucho volumen en esta zona, puede ser que se generen velas de dudas, como esta última, bien, que tuvo un cierre positivo pero con un mínimo por debajo y un máximo bastante por encima del cierre. Entonces dejó esas mechas tanto arriba como abajo, y creo que lo importante sería confirmar en los próximos días un quiebre 338 para pensar en buscar nuevamente la zona de los máximos en 370 y en 400 pesos. Bien, que sería, digamos, un swing lógico de movimiento, corrección y tener un nuevo movimiento hacia la zona de 400 pesos. Pero principal, primero superar este nivel de 338 al alza, como para pensar en eso, y los soportes zona de 310, 314, 300 pesos, la línea de tendencia, y bueno, en caso de quebrar todo eso ya deberíamos plantear un objetivo en torno a la zona de 270 pesos, pero con un panorama ya completamente distinto para este activo. Bien, el siguiente de los activos que tenemos para esta semana es Facebook. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita para poder ver todos los informes, y de paso me dan una mano importante para armar todo este contenido, así que se los súper agradezco. Vamos con Facebook. Bien, Facebook es uno de los activos que creo que he estado subiendo a lo largo de estos informes en varias ocasiones. Muestra una zona interesante, bien, tuvo una corrección desde los máximos de $384 hacia la zona de
40 dólares aproximadamente. Una zona que es soporte, que había sido soporte en este nivel de acá del 20 de julio y había sido resistencia previamente en algunos momentos de junio. Entonces es un primer nivel importante. Hay toda una zona de volumen entre los 330 y los 350 dólares aproximadamente, es toda una zona de volumen. Así que desde acá me parece importante que pudiera tener una reacción. Bien, en las últimas velas muestra cierto comportamiento que es interesante, tanto desde el volumen, bien, que tenemos esta vela con muchísimo volumen acá, hay un crecimiento en el volumen promedio, si bien después vuelve a hacer un movimiento bajista, lo hace con menos volumen y además con menos volatilidad también, como marcando una posibilidad de un soporte. Bien, además los índices también hicieron por ahí un movimiento similar, entonces nos quedaría que en las próximas jornadas confirme este nivel de soporte y empiece un movimiento en el sentido alcista, bien, tratando de superar esta zona de los 353 dólares. Ese es el primer objetivo hacia arriba. En caso de quebrarlo, iríamos a buscar la zona de 370 dólares y los máximos de 384. Bien, es un activo que trae una tendencia alcista bastante consolidada, que se puede ver desde acá, desde marzo del 21, este último swing, por lo menos en términos más o menos de mediano plazo. Y ahora estamos ante una corrección de ese movimiento que no genera, digamos, un daño mayor de momento, en el sentido que es una corrección porcentualmente no tan fuerte respecto de los movimientos previos y es por lo tanto una corrección bastante lógica en cuanto a las proporciones. Bien, importante tratar de sostener este nivel. Si no sostiene la zona de 340 aproximadamente, bueno, en ese caso tendríamos un siguiente nivel de soporte en esta zona de 326 y ya debajo de eso sí comprometería un poco más el movimiento, porque ya si quebrara este nivel creo que debería ir a buscar cerrar esta zona hacia la zona de 300 dólares, bien, lo cual es una baja de poco más del 10% desde los niveles de ahora. Entonces para mí sería importante que sostenga esta zona de 330 dólares y en caso de que tenga una reacción, superar primero la zona de 352, 353 dólares, que está este nivel de volumen que se ve acá en este amarillo, y la zona de resistencia que tengo marcada, y después la zona de 370, 384, y de poder hacer nuevos máximos, la zona de 400 dólares sería como el nuevo objetivo en ese sentido. Bien, vamos con el siguiente de los activos. Es Halliburton, un movimiento que trae este activo bastante interesante también porque desde esta línea de tendencia bajista que yo marqué desde inicio de junio más o menos, logra quebrarla en estas últimas días, bien, desde el 27 de septiembre tiene un quiebre con una soga interesante y con un pequeño gap al alza incluso. Y desde ahí hace un nuevo movimiento hacia arriba, un nuevo máximo de este último tiempo, digamos, desde julio, pero deja un rechazo importante a la zona de 23 dólares con 20. Lo interesante es que después de este rechazo va a buscar nuevamente la línea de tendencia con mucha claridad y la testea rechazándola tanto en el día que la testea como confirmando este rechazo en la siguiente vela con una suba de más del 3%. Bien, pero quedamos ante una zona que se puede ver acá con este numerito rojo en 22 dólares con 27, 22 dólares con 28 en un nivel a superar. Bien, entonces lo ideal sería desde acá tratar de superar este nivel de 22 con 28, ir a buscar la siguiente resistencia que va a estar en torno entre los 23.40 y los 23.50 aproximadamente según el análisis que yo vengo manejando, y después de ahí ya sí ir a buscar esta zona de máximos que estaría en torno a los 25 dólares aproximadamente. De hecho voy a corregir acá esta línea un poquito. Acá en la zona de 24.90, bien, ese sería como el objetivo que tendría de superar la zona de 23.50. Y luego ya sí podríamos pensar en nuevos niveles de objetivo en torno a los 26 y 27 dólares. Pero bueno, sería como adelantarse un poco. Por ahora superar la zona de 22-28
y confirmarla. Luego zona 23.50 y $25 como los objetivos más inmediatos. La fuerza del movimiento es muy correcta, tiene la ruptura de línea de tendencia, tiene un testeo con una confirmación a esa línea. El volumen también viene comportándose correctamente y el swing muestra cierta velocidad, cierta fortaleza en el movimiento, así que me parece que cumple con las condiciones de un patrón alcista por ahora bastante correcto. Vamos a ver si puede continuar este movimiento. Soportes, bueno, primero la línea de tendencia, que sería la primera zona a testear, que va a coincidir con este soporte fijo en zona de 21,20 aproximadamente. Y en caso de quebrar ese nivel, ya nos iríamos a la zona de $20, que es una zona donde hay mucho volumen, bien, y que es siempre un número redondo que puede actuar de soporte. Y luego la zona de 18,75 aproximadamente como el siguiente nivel de soporte. Toda esta zona entre 18,75 y 18 es una zona de soporte relevante, pero ya volviéndose a meter por debajo de la línea de tendencia y como sería una continuación a la baja. Así que lo ideal sería sostenerse sobre esta línea de tendencia y sobre el nivel de $21,20 aproximadamente, que es el valor más importante que observo en el corto plazo. Vamos con el siguiente de los activos de esta semana. Spotify. Bien, te invito a que te suscribas, suscríbete, activa la campanita para poder ver todos los informes. Bien, vamos con Spotify. Spotify es uno de los activos que creo que he mencionado en varias ocasiones porque viene dando unos swings bastante interesantes. O sea, desde esta zona de los mínimos tuvo un rebote, después otro movimiento correctivo, un swing al alza con un buen rebote. Y ahora creo que estamos ante una zona de vuelta interesante en varios aspectos. Bien, primero porque después de hacer este último mínimo de acá, mostrando ciertas divergencias al alza, que lo vimos en el último de los informes de este activo, tuvo un movimiento bastante interesante hasta esta zona de 250. Bien, un rebote interesante, no llegó a ser un nuevo máximo, entonces hasta este punto, digamos, la tendencia sigue siendo bajista, no hay ningún indicio de que haya una tendencia alcista, pero por ahora sí estamos teniendo un nuevo mínimo por encima del anterior en caso de que se confirme esta zona como el nuevo mínimo. Bien, ¿por qué? Porque en este movimiento tuvimos acá el mínimo, hizo la corrección de la baja, digamos, la corrección, un nuevo movimiento bajista, una nueva corrección, siempre respetando la estructura bajista, pero en este caso está haciendo un nuevo nivel de mínimo, digamos, del último swing, pero sin hacer un mínimo por debajo del anterior. Bien, es muy pronto todavía para confirmarlo, sí, me parece que sí, porque o sea, son apenas dos velas que tenemos en cuanto al movimiento, y si incluso nos tomáramos el trabajo de como marcar esta línea posible acá de tendencia, estaríamos como justo sobre ese nivel. Entonces como que falta un poquito para confirmarlo, pero sí me resulta interesante tanto desde el volumen, en que es una zona de volumen interesante, como desde la forma que va trayendo el activo, porque va teniendo divergencias, va saliendo en el movimiento alcista con un poco de volatilidad y de fuerza. Entonces me parece interesante porque si acá confirma este nivel de soporte que va a ser similar a este de acá, podríamos pensar ya con un nuevo movimiento de que sí supere este último máximo y ahí sí tratar ya de armar un nuevo objetivo alcista. Bien, entonces para mí niveles claves, obviamente este nivel de los 220 porque es una zona que la testeó antes, bien, entonces es un nivel importante. No solo por el testeo anterior, sino por lo que decía recién de tratar de armar una nueva estructura al alza, algo que hace rato que no sucede. Ese es el nivel más importante de corto plazo, y si no, la zona de 200, que sí ya es un número redondo, es una zona importante, pero entre 218, 230 que está ahora, 200, hay un movimiento considerable a la baja, así que es para tener en cuenta también. Primer punto, hacia arriba, tratar de sostener, digamos, la zona de 220 y tratar de ir a superar la zona de 240. Bien, 240 es la primera zona donde aparece cierto volumen, donde es una resistencia que fue anteriormente también zona con cierta dificultad en algunos momentos.
y desde ahí ya ir a buscar superar este último movimiento en 260. Bien, entonces esos son los niveles a tener en cuenta: la zona de 240, la zona de 260 y la zona de 280. Prolijito, cada 20 dólares hacia arriba. Y bueno, después si se da este movimiento, sobre todo el de superar la zona de 260, seguramente estaré actualizando el gráfico para ver los siguientes objetivos. Pero por ahora los dos niveles más importantes, o tres, serían 240, 260 y 280. Y hacia abajo la zona de 220 y 200 dólares. Siempre prolijito ahí en zona de 20 dólares. Vamos con el siguiente de los activos de esta semana. Nike, que me resulta interesante por lo que es el sector, por lo que es la empresa en sí, bien que es una empresa de un sector de consumo, como que permitiría, eh, digamos, ante un cambio en la parte de las rotaciones de cartera, entonces por ahí puede ser interesante para moverse de sector. Así que esa es una de las cuestiones que yo veo atractivas, digamos, en ese sentido. Y tiene una baja fuerte desde los niveles máximos de 174 dólares. Bien, o sea, hubo una caída interesante en activos que por ahí, si bien en estos últimos meses ha tenido cierta volatilidad, no es tan común que la tenga. Entonces, o que tenga tanta volatilidad por lo menos. Entonces, me parece que deja un margen hacia los máximos bastante interesante. El hecho de que venga cayendo no implica que vaya a subir. Bien, puede seguir en un movimiento bajista, eso es la realidad. Pero bueno, siempre que aparecen en esta situación, a mí me resulta interesante como para empezar a observarlas o para eventualmente tratar de armar alguna estrategia al respecto. Vamos a analizar un poco cuál es la situación en la que está ahora. Después de haber tenido este gap tremendo, bien, de una suba de más de un 15%, viene a como cerrar ese movimiento. Bien, yo el primer punto que me genera como duda, digamos, de todo esto, es que no llega a cerrar el gap. Bien, cuando normalmente la lógica sería que lo trate de cerrar acá y sería en la zona de 134 dólares, lo cual implicaría todavía bastante movimiento a la baja. Como positivo veo todo el movimiento de volumen que hay alrededor y la baja de volatilidad en las últimas velas. Bien, o sea, tenemos una zona de 4 velas en la que, si bien va haciendo nuevos mínimos, los hace con menos velocidad, digamos, con menos locura, bien, en el movimiento. Y a su vez en la última jornada, digamos, no hace un mínimo, sino como que tiene una reacción con una suba de un 1.16%. Todo esto sobre un nivel que ha sido resistencia previamente y que ahora lo estaría testeando como soporte. Bien, todavía sin confirmarlo, pero sí con cierto comportamiento de ser una zona de soporte. Y además también estamos ante un nivel de el retroceso de Fibonacci del 61,8, o sea, prácticamente milimétrico en lo que es la figura. Bien, entonces hay dos o tres cositas que nos permiten pensar, sea el volumen que mantiene las últimas jornadas, la zona de resistencia ahora testeado como soporte y el retroceso del Fibonacci como un nivel importante a corto plazo. Si quiebra este nivel de 144 aproximadamente, ya sí deberíamos pensar en que va a ir a la zona de 137 o a cerrar el gap a la zona de 134. O sea, no hay mucho más debajo, así que lo lógico sería que el movimiento se extendiera a la baja. Es un peligro latente, sí, la verdad es que lo es, porque todavía no hay una confirmación de este soporte, pero es interesante como para hacerle un seguimiento respecto del movimiento que pueda tener este activo. Bien, en cuanto a las zonas al alza, bueno, tenemos de vuelta un gap que estaría en este máximo, bien, de acá, de zona de 151,80, un nivel donde hay mucho volumen, un nivel que es importante en distintos niveles, sea tanto como la resistencia como gap, como por nivel de precio, bien, por ser un número también con cierta importancia, la zona de 150 dólares. Así que ahí tenemos toda una zona de resistencia, y de superar ese nivel
ya deberíamos pensar en zona de 159 a zona de 160 dólares, con ya un soporte confirmado sería en este nivel y con una nueva estructura armándose. Y en caso de llegar a la zona de 160, bueno, actualizaré un poco el gráfico para ver cómo sigue el movimiento de este activo. Bien, cualquier duda o consulta siempre pueden dejármela en los comentarios. Vamos a pasar con el último de los activos esta semana, que es Bitcoin. Los invito a que se suscriban por última vez, suscríbete, activa la campanita, así ves todos los informes del canal y pueden seguirme en Instagram, @accionesargentinas, todo seguido para poder ver informes también en las historias que voy subiendo diariamente. Y otro contenido que también es relacionado al tema finanzas. Vamos con Bitcoin. Básicamente lo que es Bitcoin, estoy actualizando lo que mencioné la semana pasada. Tengan en cuenta que a la hora de grabar este video puede haber diferencias entre el momento en que lo grabo y el momento en que lo subo, sobre todo con la volatilidad que tienen las criptomonedas. Aún así, la idea de estos informes, y como lo vengo trayendo hace un par de semanas atrás, es como en un mediano plazo, entonces no debería afectar tanto, digamos, que sea un par de horas la diferencia en verlo. Se puede ver que se viene cumpliendo un poco lo que yo trataba de mencionar en el video anterior, bien, en el cual teníamos un movimiento alcista acá, desde fines de julio hasta esta zona de inicio de septiembre, una corrección, y yo decía que en esta zona, digamos, era una zona muy relevante de soporte, y en caso de perderla, la siguiente zona estaba acá, bien cerca de los 37 y los 38 mil dólares. La idea que yo planteaba era de un movimiento alcista todavía, porque la estructura, digamos, vigente más de fondo seguía siendo alcista en distintos niveles. Entonces me pareció como el movimiento más probable. Bueno, de hecho, si bien costó durante la semana, porque en los primeros días de la semana pasada hubo bajas un poco marcadas, si bien no tan fuertes, pero fueron ciertos movimientos de baja, volvió a testear la zona de soporte de 40 mil dólares, y de ahí tuvo dos velas con un movimiento muy bueno, una suba de un 5,50 y la otra de una suba de casi el 10%. Entonces en 2 días metió una suba muy importante y llegó a toda una zona de volumen. De hecho, supera toda esa zona de volumen que está alrededor de los 46 mil o 47 mil dólares. La supera y ahora bajó un poco el nivel de volatilidad, obviamente, de los últimos 2 días que habían sido con movimientos muy bruscos. Deja una vela muy cortita con una breve corrección lógica también después de 2 velas tan alcistas, y bueno, en esta vela que está como recién comenzando también está teniendo un comportamiento similar, que por ahora sería, digamos, normal de lo que sigue a un movimiento tan brusco de 2 velas muy alcistas, y que podría ser una corrección. ¿Cuál es un poco el puntito de alerta acá? Que justo alcanzó el nivel de resistencia que había mencionado en el video pasado. En realidad en el video pasado había mencionado dos niveles importantes. El primero era en la zona de 45.000, que creo que era más o menos por acá. Lo quebró con mucha fuerza, digamos, en cuanto a lo que fue la vela. Y llegamos al siguiente nivel de resistencia en la zona de 48.000. Bien, yo lo tengo marcado acá en realidad al costadito en 47.957. Pero bueno, es toda una zona, como siempre digo, y donde hay cierto volumen. De acá hacia arriba, tanto en volumen como en lo que es la zona de precios, no hay demasiado más. Entonces, realmente este nivel genera cierta duda. Por eso creo yo que estas velas son como de baja volatilidad, porque está en una zona que es bastante importante, y por ahí no se animan, digamos, los operadores a tomar una posición extremadamente alcista o bajista por el comportamiento que viene teniendo. Entonces yo creo que es clave superar esta zona de 48.000 dólares en el corto plazo, para pensar en buscar la zona de 52.000 dólares y tratar de acercarse un poco a esta caja que yo había marcado como un objetivo de mediano plazo, con las zonas de resistencia en 58.000 o 63.000 dólares. Bien, logra quebrar esta línea de tendencia, eso me parece muy positivo,
como para decir, bueno, se termina este movimiento, que es un movimiento bastante completo, porque tiene movimiento, corrección, nuevo movimiento, entonces completa por lo menos un patrón a la baja de Elliott en forma correcta, y desde ahí empieza a salir, digamos, al alza nuevamente. Así que comportamiento muy correcto. Todo hace indicar desde mi punto de vista que debería continuar con este movimiento al alza hacia la zona de $52.000 por lo menos, y bueno, quizás extenderse hacia zona de 58 o $63.000. En cuanto a soportes, bueno, tenemos la primera zona, yo creo que la marcaría, que si bien no lo tengo en el gráfico puesto, es este nivel de la mitad de la vela, acá aproximadamente en $45.000 o $46.000, que es una zona donde hay mucho volumen, donde está la mitad de la vela, que siempre es importante, de este velón, ¿bien? Así que ese es el primer nivel de soporte, y en caso de perderlo ya la zona de $44.000, ¿bien? Que sería básicamente como perder toda esta vela, y como que comprometería un poco el movimiento alcista, por lo menos de cortísimo plazo. En cuanto a las resistencias, clave superar la zona de $48.000. Me parece muy importante este nivel, y si lo puede hacer cuanto antes mejor. Y desde ahí ya no hay demasiado ni en volumen ni en precio hasta la zona de $52.800 aproximadamente, que es su último máximo de acá. Y si puede quebrarlo y hacer un nuevo movimiento de máximos, realmente estaríamos como confirmando un nuevo movimiento alcista que podría ser bastante prometedor para llegar a la zona de $58.000 o $63.000. Bueno, con esto concluyo el informe de esta semana. Espero que les haya sido de utilidad. Si les sirvió, me dejan un me gusta. Si tienen alguna duda, lo dejan en los comentarios. No olviden de suscribirse y activar la campanita para darme una mano y para que lleguen también las notificaciones de todos los videos. Y bueno, cualquier cosita o análisis que quieren que suba, pueden dejarlo en los comentarios, sugerencias, y será entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias.